Hola, un saludo muy especial para todos. Con esto estamos ya llegando a la lección número 5 de nuestro curso de preparación para la convocatoria de la Comisión Nacional del Servicio Civil correspondiente a la DIAN, la número 1461. Y en esta quinta lección hay muchos elementos que vamos a revisar, que vamos a empezar a aclarar dudas, y agradezco a todas las personas que han hecho los comentarios en la parte inferior del canal, porque eso me ha permitido empezar a indagar, a aclarar dudas que tal vez a mí también se me hayan presentado, porque es un tanto complejo, ya que tiene relación con leyes, con decretos, y hay formas de interpretar, pero eso hace que todos despejemos dudas. De eso se trata este curso, de que sea en doble vía, de que todos podamos aprender. Ustedes ven cosas que tal vez no alcanzo a percibir y me permite establecer contacto con personas que nos pueden estar ayudando. Bueno, recordemos entonces, arrancamos con una primera lección que fue el acuerdo, la segunda lección que fue el registro en la plataforma SIMO, la tercera lección que tenía que ver con todo el modelo de competencias que se maneja, el cuarto era comprendiendo lo que era la prueba, y en este quinto vamos a generar todas las estrategias del plan de formación, del plan de entrenamiento, de estudio, como le quiera llamar cada uno de ustedes, para prepararse a las pruebas. Eso necesita que a este momento ya estén afianzados muchos de los temas, muchas de las situaciones que se pueden presentar. Con eso vamos a empezar a aclarar y a despejar dudas, y a medida que vayamos desarrollando la lección, yo les voy a ir explicando cómo es que está compuesta la prueba frente al modelo de preguntas que hasta este momento ha venido la utilización la Comisión Nacional del Servicio Civil, que es el de preguntas por juicio de valor. Si ya ellos modifican, pues yo iré haciendo los ajustes, haré una nueva lección para aclarar dudas, pero esto nos permite ya preparar. Yo voy a proyectarles algunas de las cosas que evidencié, que vamos a aclarar y que puedan ustedes empezar a comparar. De esta forma, muchas de las preguntas que respondió una persona, pero sabemos que algunos no tienen tiempo para leer todas las preguntas, aquí las vamos a ir despejando. Vamos entonces a entrar a la plataforma SIMO y vamos a ir mirando todos y cada uno de los procesos. Uno de los temas que muchas dudas se generaron es el tema de los perfiles. ¿Por qué es misional? ¿Por qué no es misional? Si nosotros miramos, teníamos claro que hay un perfil profesional, técnico, asistencial, que hay un asesor, que hay un directivo, que están determinados por la gestión pública, por los empleados públicos, y está el decreto que nosotros revisamos. A nivel de ese, como decir el apellido, si es profesional misional, si es técnico misional, eso lo determina la DIAN, porque es un proceso interno. Revisando la página de la DIAN, yo encontré esta tabla que está muy asociada a ese tema y tiene que ver con los procesos que ellos desarrollan. Ellos tienen procesos estratégicos, procesos misionales, procesos de apoyo y procesos de evaluación y control. Los procesos misionales están asistencia al cliente, recaudación, comercialización, fiscalización, gestión jurídica, administración de cartera, gestión masiva y operación aduanera. Hay otros que son de apoyo. ¿Dónde se logra identificar eso? Eso lo vamos a ver en el manual de funciones. Cuando yo vuelvo al concepto del departamento administrativo de la gestión pública, retomo nuevamente qué es profesional, qué es técnico y qué es asistencial. Miramos entonces que el técnico, para que lo tengan muy claro, es el que agrupa los empleos cuya naturaleza le demanda la ejecución y aplicación de los conocimientos propios de cualquier carrera profesional, diferente a la técnica profesional y tecnológica, reconocida por la ley y que según su complejidad y competencias exigidas les puede corresponder funciones de coordinación, supervisión, control de áreas internas encargadas de ejecutar los planes, programas y proyectos institucionales. Aquí nos aclara, que es una de las dudas que surge,
¿Y el técnico profesional y el tecnólogo son profesionales? No, no corresponde al profesional. Por esa razón, aquí aparece el técnico. El técnico viene a ser el que comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de procesos y procedimientos en labores técnicas, misionales y de apoyo. Está en las dos partes. Aquí ya se empieza a hablar del tema misional, así como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología. Por eso hablábamos que el técnico está más orientado a las normas, a los procesos, a la revisión y al aseguramiento, por decirlo así, de la calidad. Y el asistencial entonces viene a decir que comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio de actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias de los niveles superiores o de labores que se caracterizan por el predominio de actividades manuales o tareas de simple ejecución. Tenemos que tener muy claro el perfil, porque este es el que va a determinarles a ustedes en el momento que presenten la prueba a qué se están presentando. Hablábamos del tema de los verbos y tenerlos claros. ¿Dónde identifico la diferencia entre profesional y profesional misional? Entonces aquí el capítulo 5 en el artículo 17 nos menciona que según las disposiciones de los artículos 29 y 30 ibiden, en concordancia con el precitado artículo 28, numeral 28.3 de esta norma, para los empleados de nivel profesional de los procesos misionales de la DIAN. Aquí empezamos nosotros a establecer diferencia. Nivel profesional de los procesos misionales de la DIAN. Estas pruebas se van a aplicar en dos fases, solamente para profesionales de procesos misionales. Para los empleos ofertados diferentes de los del nivel profesional de tales procesos misionales, se van a aplicar las pruebas que se especifican más adelante. Cuando habla acá del artículo 17 en el capítulo 5, estamos leyendo el acuerdo 0285 de la convocatoria 1461. Me tomé entonces hacer el ejercicio entrando a Simo y mirar cada una de esas cosas, por qué se presentaba la situación. Encontré que en la OPEC no aparece la diferencia entre misional y profesional de procesos misionales, pero en el manual de funciones sí. ¿Dónde lo van a identificar ustedes? Cuando ustedes abren, aquí yo tengo el ejemplo del gestor 1. Entonces el gestor 1 me dice la descripción del empleo donde dice proceso. Aquí en esta parte, proceso, información, innovación y tecnología. Aquí tenemos otro gestor 1 con las mismas características, 301.01, 301.01, nivel profesional, pero donde dice proceso, aquí está la diferencia. Ahí es donde van a encontrar el misional. El misional corresponde al proceso. Por eso habla profesionales en procesos misionales. ¿A qué viene esto? Si yo estoy hablando que es un profesional misional, le aplican las pruebas de la tabla 1. Si es profesional únicamente y no es misional, le aplican las pruebas de la tabla 2, que era una de las dudas que incluso me llegó a generar a mí, y les agradezco por eso a las personas que escribieron, porque indagando pude llegar a encontrar esto. Desde la OPEC no es fácil identificarlo, pero desde el manual de funciones es muy claro. Entonces, profesionales, hablamos del gestor 1. Si en procesos no aparece misional, va con las pruebas de la tabla 2. Si aparece proceso misional, va con las pruebas de la tabla 1. Esto lo hice con el gestor 1. Con el gestor 2 pasa lo mismo. Miramos que gestor 2, código 302, grado 02, cumple con la misma denominación del empleo. En el proceso del gestor 2, entonces encontramos lo mismo. El proceso aquí, cuando no es misional, administrativo y financiero solamente. Pero cuando es proceso misional, lo primero que aparece es esa palabra. Aclaro, si es no misional, le aplican las pruebas de la tabla 2. Si es misional, le aplican las pruebas de la tabla 1 y tiene dos fases, siendo ambos profesionales. La diferencia es el misional. Gestor 3. Vamos a hacer el recorrido por todos para que quedemos tranquilos y veamos cómo el tema funciona. Gestor 3, lo mismo. Gestor 3, 303, grado 03, nivel profesional.
Gestor 3, código 303, grado 03 y nivel profesional. Cercanía con el ciudadano es el proceso del de arriba y el proceso misional es cumplimiento de obligaciones tributarias y cumplimiento de obligaciones aduaneras y cambiarias. Misional, ¿por qué? Porque tiene que ver con los procesos o del objetivo que tiene la DIAN. Si hablamos del gestor 3 y no dice misional, aplican las pruebas de la tabla 2. Si es gestor 3 profesional y dice misional, aplican las pruebas de la tabla 1 y va al curso, aprobando con 70 las pruebas. Gestor 4, vamos a ver, pasa lo mismo. Aquí tenemos entonces al gestor 4. ¿Qué hace el gestor 4? La misma situación. El código 304 y el grado son iguales al misional y el no misional. ¿Qué lo diferencia? El proceso. En el primero tenemos cercanía al ciudadano y en el segundo, proceso misional, cumplimiento de obligaciones tributarias, cumplimiento de obligaciones aduaneras y cambiarias. Esto es un tema que empieza a darle la diferencia. No misional, aplican las pruebas de la tabla 2. Misional, profesional, aplican las pruebas de la tabla 1. Aquí empezamos al otro cargo, que es con los inspectores. Y con los inspectores la misma situación. Inspector 1, código 305, grado 05, nivel profesional y tiene las mismas características misional y no misional. Proceso del primero, información, innovación y tecnología. Del segundo, que es misional, cumplimiento de obligaciones tributarias. El primero, como no es misional, aplican las pruebas de la tabla 2. El segundo, que es misional, aplican las pruebas de la tabla 1. Muy claro, lo estoy haciendo uno por uno para que todos les quede muy clara la información dependiendo del cargo profesional y los niveles que tiene. Con esto hacemos un barrido general. El inspector 2, código 306, grado 06, aplican lo mismo. Inspector 2. El primero, proceso, planeación, estrategia y control, no es misional. El segundo, misional, cumplimiento de obligaciones tributarias. Inspector 2, que no es misional, aplican las pruebas de la tabla 2. Misional, aplican las pruebas de la tabla 1. Aquí tenemos al profesional inspector 3, código 307, grado 07, las mismas características, lo diferencia. Proceso, no misional, cercanía con el ciudadano. Misional, cumplimiento de obligaciones tributarias y cumplimiento de obligaciones aduaneras y cambiarias. Esto hace que el primero, que no es misional, apliquen las pruebas de la segunda tabla y no van al curso. El segundo, que es misional, aplican las pruebas de la tabla 1 y tiene las dos fases, es decir, va al curso. Inspector 4, igualmente, código 308, grado 08, nivel profesional. La diferencia, el proceso. Cercanía con el ciudadano no es misional y en el profesional de procesos misionales, cumplimiento de obligaciones tributarias y cumplimiento de obligaciones aduaneras y cambiarias. El primero, aplican las pruebas de la tabla 2 y no va al curso. El segundo, aplican las pruebas de la tabla 1, tiene dos fases y la segunda es el curso. Ahora vamos con los técnicos, que también puede generar dudas, porque resulta que los técnicos también existen técnicos misionales, pero por ser técnico, recordemos lo que leímos en el capítulo 5, que los técnicos y los profesionales no son considerados profesionales. Entonces, si encuentran misional o no misional, a los dos les van a aplicar las pruebas de la tabla 2, al igual que los profesionales que no están en procesos misionales. Así diga misional, es un técnico y aplican las pruebas de la tabla 2. El analista 2 pasa la misma situación. Encontramos misional y no misional. Las dos personas les aplican las pruebas de la tabla 2 y ninguno se considera profesional, por lo tanto, así sea misional, no van al curso. El analista 3
la misma situación. Si vemos, tienen todas las mismas características, la denominación del empleo, el código, el grado y el nivel jerárquico. Los procesos son los que se diferencian. También encontramos que hay procesos misionales y no misionales, pero a los dos que estén en el analista 3 se les aplican las pruebas de la tabla 2. Analista 4, que es un técnico, encontramos analista 4, código 20404 técnico, las mismas características entre misional y no misional. Pero decíamos, los técnicos no son considerados profesionales. En este caso, el analista 4 va con las pruebas de la tabla 2. Analista 5, igualmente, código 205, grado 05, código 205, grado 05. Ambos son nivel técnico, tenemos un proceso misional y uno no misional, pero los dos se les aplica la tabla 2 y no van al curso. Y asistenciales, encontré que solamente tenemos dos formatos, por decirlo así, o dos OPEC, y ambos están dentro de los procesos que no son misionales. Con esto entonces espero que les haya quedado despejada la duda, que quede muy claro qué es misional y qué es no misional, para que aquí miremos ya la tabla con las pruebas y sepan ustedes a cuál les corresponde. Entonces, la tabla 2, pruebas a aplicar en el proceso de selección de ingreso DIAN, empleos del nivel profesional de los procesos misionales. ¿Dónde debe decir procesos misionales? En el manual de funciones, donde dice proceso. Si es profesional y es misional, le van a hacer dos fases, va a tener pruebas de competencias básicas u organizacionales, prueba de competencias conductuales e interpersonales, prueba de integridad. Si todas estas las cumple con una aprobación de 70 o más, entra a la segunda fase, pero solo entran los 3 primeros de la lista. Los 3 primeros son los que van al curso de los profesionales de los procesos misionales. Si es profesional solito y no es proceso misional, va a tener entonces competencias básicas u organizacionales, funcionales, conductuales o interpersonales y prueba de integridad, que tienen que tener una aprobación del 70%. El tema de la lista de elegibles, que es la otra duda. ¿Quiénes entran a la lista de elegibles de los procesos misionales? Los profesionales. Quienes terminen el curso y aprueben con un puntaje superior a 70. Los que no son profesionales entran a la lista de elegibles de igual forma que entran los otros, siempre y cuando cumplan con el puntaje de los 70. Espero que con estas aclaraciones ya se nos hayan despejado muchísimas dudas. Es muy bueno que las dudas surjan, porque eso permite evidenciar que estamos desmenuzando el proceso, que estamos conociendo cómo es que va a funcionar y nos va a permitir avanzar de una forma mucho más ágil. El proceso requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere compromiso, pero con estos conceptos ya muy claros, ya muy específicos, va a ser necesario que usted invierta más tiempo en construir sus ejes temáticos, en construir las metodologías. De esa forma puede usted llegar a obtener los puntajes que desea, entrar dentro del nivel de las personas que van a ocupar esas vacantes, esos cargos en la DIAN. Vamos a hacer ahora otro proceso que tiene que ver o cómo entender lo que les mencionaba respecto a las pruebas, cómo es el tipo de preguntas, cómo es que están formuladas, porque eso les va a permitir a ustedes desarrollar también una estrategia de la forma de estudiar. ¿Cómo van a estudiar? No vamos a estudiar de memoria, no nos vamos a aprender decretos, leyes, todos esos marcos que tienen de estudio que estudiamos en la anterior lección. Lo que vamos a hacer es comprender cómo están las preguntas para que de esa forma, a medida que vayan leyendo documentos, se vayan formulando casos, se vayan formulando preguntas y, si es posible, ir haciendo su cuestionario de posibles preguntas. Poder intercambiar información, armar grupos de trabajo con otras personas que les permitan a ustedes también formularse preguntas, establecer casos, situaciones. Todas las pruebas que se han hecho son situaciones hipotéticas que pueden pasar,
pero muchas se toman de casos de la vida real. Vamos a prestar atención cómo es que se construyen las preguntas para que de esa forma ustedes puedan establecer una forma de estudiar, una forma de entender una prueba sin necesidad de tener una información a corto plazo o solamente desde la memoria. Vamos entonces a esta parte de la lección. Bueno, ¿cómo formular las preguntas para poder estudiar? ¿Cómo poder formular esas preguntas que pueden surgir a través de la convocatoria, a través de mi plan de estudio? La construcción de los ítems, aquí ya no se habla de preguntas, se habla de ítems, se hace a través de la metodología o prueba de juicio situacional. Como les mencionaba hace un momento, ponen un caso, una situación específica y usted ante esa situación, ¿cuál sería la respuesta que daría? De esa forma es que se empiezan a construir porque los van a poner es a pensar ante situaciones. Recordemos que esto es bajo un modelo de competencias y la competencia es una habilidad demostrada en acción. Usted en esa acción, en esa situación, ¿cómo actuaría? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cuál es el procesamiento de la información para manejarla? ¿Qué hace ella? Entonces, validar que los ejes temáticos que tienen establecidos, usted los conoce, usted los maneja y puede dar solución a dichos problemas. Vamos a hablar entonces de unos pasos principales que deben tener en cuenta en el momento de realizar su plan de estudio. ¿Qué es lo primero que ustedes van a hacer cuando empiecen a estudiar de acuerdo a los ejes temáticos y a la información que ya tienen organizada en sus carpetas, en archivos, en fotocopias, que es todo el material de estudio que aparece en las funciones, que de ahí podemos empezar a absorber, a descartar, a identificar qué material de estudio necesito? Antes de empezar a leer material, lo primero que deben hacer es lo siguiente: descargar la OPEC. Tener esa OPEC, si la pueden tener impresa, la pueden rayar, la pueden subrayar, le pueden hacer anotaciones, porque de esa forma ustedes están conociendo la OPEC a la que se van a presentar. Eso ayuda muchísimo porque los empieza a meter ustedes en el cuento. Les mencionaba, cuando vayan a presentar la prueba, olvídense de lo personal. Van a ubicarse en la jerarquía del cargo, si es profesional en misión, en procesos misionales, si es técnico o si es asistencial. Y las va a responder desde ahí. Si las respondo desde lo personal, puede ser una opinión, puede ser un juicio de valor. Pero si las respondo desde el cargo, desde lo que he estudiado, voy a estar mucho más cerca de lo que quiere la DIAN con mis conocimientos, y eso lo estoy demostrando a través de las pruebas. Lo primero entonces, van a descargar la OPEC en la que se van a inscribir y van a empezar a identificar todos los aspectos, todas las funciones, el propósito, los requisitos, absolutamente todo, porque eso lo tienen que tener acá. Adicional, van a imprimir también la hoja del manual de funciones que corresponde al cargo. Esa también la van a tener impresa porque las dos deben ir paralelas. Deben identificar información que la una no tiene, pero que en la otra sí aparece. En la OPEC no va a aparecer hasta las funciones, pero en la hoja del manual de funciones aparece si es misional o no misional, aparecen las competencias y aparece toda la información referente al cargo, mucho más amplia, mucho más específica, y ya eso sí es estar cercano a lo que busca la DIAN. Las dos se complementan, por eso la primera es la oferta y la otra ya son funciones. Como ya se tienen impresas, el segundo paso es que van a leer de una forma muy detenida el propósito del cargo. ¿Cuál es el propósito? ¿A dónde quiere llegar? ¿O qué es lo que yo tengo que hacer de forma principal cuando esté desarrollando esas funciones? ¿Tengo claro ese propósito? En el momento de la prueba, yo ya sé qué es lo que debo responder. ¿Por qué sé qué responder? Porque me está metiendo en un contexto. Este es el contexto del trabajo, estas son las acciones que se deben ejecutar, esto es lo que debe realizar. De esa forma, usted ya sabe que es un nivel profesional, si es técnico, si es asistencial, si es profesional en procesos misionales, y con ese propósito ya tiene dos elementos que son claves.
yo como profesional o como profesional en procesos misionales, con este propósito debo llegar a esto. Si soy técnico con este propósito, debo llegar a esto. Y si soy asistencial, con este propósito debo llegar a esto. Eso ya es una contextualización, eso ya es ponerlo a usted en una posición para pasar a identificar los siguientes elementos. Ya el tercero, entonces, empiece a leer las funciones del cargo. Ya estoy creciendo, ya me estoy alimentando de más información, ya me estoy metiendo en el cuento del cargo. Conozco el propósito, conozco la jerarquía, ahora las funciones. Las funciones están muy asociadas al propósito. El propósito es como el objetivo general y las funciones los objetivos específicos. Las tareas que debo realizar para cumplir ese propósito que tiene establecido el manual de funciones para un empleado de la DIAN. Leer cada una, identificar muy bien las acciones, los verbos desde el perfil del cargo, desde el nivel. Es como profesional esta función que debo hacer. Como profesional en procesos misionales, esta función que debo hacer. Lo mismo con el técnico y con el asistencial. Verlas desde una óptica del nivel de jerarquía, del nivel profesional, técnico, asistencial o profesional en procesos misionales. Eso ya nos empieza a cambiar el contexto y empezamos a tener una mirada diferente de lo que es la prueba. Como ya tienen las funciones, van a ir a las competencias básicas, a las competencias funcionales o conductuales, interpersonales, integridad. Y van a mirar con cada una de ellas cómo la van a alinear con ese eje temático. Es decir, si en la primera función me habla, voy a buscar un ejemplo aquí para que nos quede mucho más claro el ejercicio y de esa forma ustedes lo puedan hacer. Tenemos aquí un gestor 1. Vamos a descargar el manual de funciones para que nos quede mucho más claro el ejercicio y de esa forma ustedes lo puedan hacer. Decíamos, leer el propósito principal del cargo. Dice acá, implementar las acciones necesarias en la ejecución de los productos y servicios propios de la gestión de tecnologías digitales de la entidad en el marco de las políticas nacionales, sectoriales e institucionales, la normativa y los procedimientos vigentes. ¿De qué área es? De innovación y tecnología. Las funciones esenciales, entonces, atender requerimientos relacionados con políticas y estrategias para la planeación, formulación, implementación, mantenimiento, evaluación y evolución de planes, programas, procesos, convenios, proyectos y arquitecturas de innovación y tecnología de acuerdo con las políticas, lineamientos, procedimientos y las necesidades institucionales. Gestor 1, debo pensar como profesional, debo implementar acciones para la ejecución de productos, y eso implica que en una función debo atender requerimientos relacionados con políticas y estrategias de la planeación. Ya tengo esos dos elementos. Ahora miremos las competencias. Si es desde las básicas, desde el comportamiento ético, ¿qué situación hipotética se me puede presentar con esta función y cuál sería la solución que yo daría desde un proceso de nivel profesional? Ahí es donde está la clave. Como yo empiezo a leer, lo primero que debo hacer es, ya tengo el material, ya comportamiento ético, debo leerme mínimo el manual de ética de la DIAN. Con referencia a eso, ¿qué relación tendrá con este tema? Si habla de necesidades institucionales y desde lo profesional. Identifiqué que hay un proceso que en la implementación del programa que está generando un error y eso está afectando los resultados o los tiempos de respuesta. Ante esa situación, como profesional, su jefe le hace la solicitud de hacer una auditoría y usted, A, B, C, D. Más o menos esa es la construcción, situaciones hipotéticas. ¿Qué necesitan ustedes? Tener muy claro cómo enlazar ese tema, el nivel profesional
con el propósito, con una función y esa función cómo va asociada a las competencias básicas, a las competencias básicas u organizacionales, funcionales y a las conductuales o interpersonales. Recuerden que las integridad no aparecen en el manual de funciones ni aparecen en la OPEC. Es un tema que deben ustedes, con el manual de ética, identificar cuáles son las actuaciones desde lo ético de un empleado de la DIAN. ¿Qué van a encontrar ustedes en la prueba? Pues lo primero que van a encontrar es el caso. Van a encontrar un enunciado, que es lo que plantean como solución o el escenario específico que deben intervenir, y las opciones de respuesta, que pueden ser 3 o pueden ser 4. No lo sabemos aún porque no ha salido una guía. Con esto la idea es poder ampliar y empezar a enrutarlos a ustedes a una forma de prueba. Esta no es la última palabra. Yo les estoy hablando desde mi experiencia que he visto en pruebas anteriores. Si ustedes consultan las guías de muchas convocatorias, las últimas están bajo este modelo, que van a encontrar en la página de la comisión, convocatorias en desarrollo. Pueden revisar a ustedes las últimas 5 o 6 convocatorias que han sido ejecutadas y trabajan bajo este modelo, prueba de juicio situacional. Ha funcionado muy bien, mide muy bien el modelo de competencias, por eso me adelanto un poco para que ustedes vayan ganando tiempo. ¿Qué es importante tener en cuenta en la prueba? Que esta debe ser aspectos muy claros y muy específicos en los enunciados. Tiene que tener unas características muy sintéticas para decir que es un caso. Tiene que tener pertinencia. Ahí es donde les hablo, es pertinente a un nivel jerárquico profesional, profesional en procesos misionales, con un técnico o con un asistencial. Y eso permite ver el ajuste del nivel. Yo a un asistencial no le podría formular una pregunta desde procesos estratégicos o toma de decisiones, porque le corresponde es a un profesional. Y de esa forma es que yo lo voy a poder evidenciar. De esa forma es que lo voy a poder voy a poder llegar a esa respuesta correcta. Tiene que estar muy claro y tienen que identificar ustedes cuál es el planteamiento del problema en el caso, cómo plantean esa situación hipotética y crítica en el caso, para que les dé a ustedes ya elementos de cómo identificar la respuesta. Que el caso sea real, ahí es donde dice uno, me meto en el cuento, aquí estoy como profesional y eso me permite tener una visión muy clara de lo que es la situación a la cual se debe buscar una solución. Que los argumentos sean claros, que estén justificados en el caso y que haya coherencia en los elementos, que la situación o el caso y el enunciado tengan relación. ¿Por qué les digo estos elementos? Porque estos les van a permitir a ustedes identificar si la pregunta está mal formulada, si está mal planteada, si las respuestas pueden haber más de una, para que ustedes en el momento de la reclamación lo puedan hacer. Ya estamos entonces en el caso, ya estamos en la prueba de juicios situacionales. Las pruebas están establecidas para que el caso yo no me demore más de 1 minuto leyéndolo y eso permite hacer una lectura pausada, tranquila e identificar los aspectos que acabé de mencionar. El caso, el enunciado, es, en palabras vulgares, es el cuento. Esta es la historia, es el cuento hipotético que me están diciendo. Debe tener unas características específicas. Siempre el contexto que les van a poner es un contexto laboral. No se va a salir del propósito del cargo. De ahí la importancia de tener claro la jerarquía, el propósito y las funciones. Si yo no las tengo de memoria, pero las puedo retener y las puedo entender, voy por muy buen camino. Ahí empiezo a identificar más o menos cuáles son las competencias que me están evaluando. Esas sí hay que tenerlas de memoria y hay que tenerlas muy claras. Las básicas, las funcionales, las conductuales o comportamentales
y la de integridad. Hay que memorizarlas y hay que saberlas porque ustedes ahí van a empezar a identificar en el momento de la prueba qué competencia les están averiguando. Estas son las básicas. Este caso hace referencia a esta competencia. Yo como técnico, como profesional en procesos misionales o como asistencial, esto es lo que debo hacer y esta es mi respuesta. Hay que tener en cuenta que cuando le entregan un caso, lo que están evaluando es su desempeño desde el caso, su desempeño como empleado desarrollando esa función. Si la contesta o selecciona la respuesta desde lo personal, definitivamente es un caso o un ítem que usted está poniendo en riesgo. Si sé el cargo, si sé el nivel jerárquico, si conozco las funciones, si conozco las competencias, definitivamente ya en el momento de responder sé a qué le debo apuntar. ¿Qué necesitamos entonces en este momento? Ya en este momento ustedes deben tener seleccionados como favoritos por lo menos 10 vacantes, 10 cargos, 10 OPEC con las que ustedes deben empezar a mirar. Ya deben haber cargado los requisitos mínimos en la plataforma Simo, deben tener toda la documentación o deben estar en proceso de validar o de solicitar referencias que tengan las funciones, si es el tema de las materias. Ya en este momento deben haber descargado o haber empezado a descargar material relacionado a los ejes temáticos que salen desde las competencias que aparecen en el manual de funciones. A este momento la tarea es imprimir la OPEC que va más cercana o con las que usted más se identifica y empezar a construir casos bajo esta metodología. Plantearse una situación hipotética teniendo en cuenta el propósito, el nivel del cargo, teniendo en cuenta las funciones y las competencias. Son 4 cosas que usted debe tener claves en el momento de estudiar para que en el momento de presentar las pruebas de juicios situacionales ya sea mucho más fácil identificarlas. Esta es una habilidad que se desarrolla, es una habilidad que les permite a ustedes procesar información que en 2 o 3 minutos puedan responder una pregunta, un ítem desde pruebas de juicio situacional. Propósito del cargo, nivel jerárquico, funciones y competencias. 4 elementos que no pueden faltar en el momento de analizar un caso para responderlo. Recomendaciones cuando estén en la prueba. Cuando ya les llegue el momento de la prueba, si ustedes pueden prepararse desde lo salud emocional, desde la tranquilidad, fantástico. Les recomiendo, no estudien del día anterior a la prueba absolutamente nada, porque eso les va a generar ansiedad, traumatismo, que se les olvide información. Ese día, comida liviana, comida saludable, porque el organismo también tiene que estar relajado. No consumir licor, no consumir bebidas energéticas, tinto, si consumen sustancias psicoactivas, procuren ese día bajarle el nivel para que no genere estrés al día siguiente. Si ya saben el sitio donde van a realizar la prueba y pueden ir 1 o 2 días antes para saber cómo llegar allá, es mucho mejor. Ese día van a haber trancones, ese día puede presentarse cualquier situación, el taxista no encuentra la dirección, de todo puede pasar. Procuren estar media hora o 1 hora antes, como si fueran a viajar al aeropuerto. ¿Para qué? Para que cuando ustedes lleguen allá, lleguen tranquilos, puedan contextualizarse con el entorno. Y eso les va a ayudar a ustedes a bajar la ansiedad. Si yo salí tarde de la casa, se había trancón, no pasaba un taxi, llegué sobre el tiempo, llegué corriendo, pues voy a llegar fatigado, asfixiado, con ansiedad. Ya había empezado la prueba, por el temor a que ese tiempo que perdí voy a empezar a contestar de afán, eso va a afectar.
Recomendaciones cuando estén leyendo los casos. Tengan en cuenta los 4 elementos. Desde qué nivel lo están respondiendo, cuál es el propósito principal del cargo, qué función puede estar aplicando en ese caso y qué competencia. Si estoy en las básicas, no me puedo salir de las básicas, las funcionales o las interpersonales y las de integridad. No pueden faltar esos 4 elementos. Si responden ya a una pregunta, no se devuelvan a cambiarla. Primero van a perder tiempo. Segundo, ahí quien trabaja es el inconsciente y ya lo que respondió, ténganlo por seguro que está bien. No se aceleren. Tienen 4 horas y media más o menos. Y si salió de último, no importa, porque las pruebas eran para usted. Su forma de procesar es diferente a la de las demás personas. Y eso tampoco le puede generar ansiedad. Si ven que la pregunta, el caso es muy complejo, pasen al siguiente, pero no dejen sin responder ningún ítem de la prueba, porque eso les daña el puntaje. Por otra parte, si hay dificultad, entendí el ítem, empiece a mirar desde las respuestas hacia el enunciado y empiece a ajustar. Eso ayuda también porque empieza uno a armar. Recuerde que no son memoria. Recuerde que aquí son casos hipotéticos, son situacionales desde un juicio de valor. Un juicio es decir si algo es bueno o algo es malo ante una situación que se está presentando. En esa situación, yo como técnico, yo como asistencial, yo como profesional en procesos misionales, ¿cómo respondo o qué juicio emito? Eso es lo que estoy haciendo en la prueba. Ya con esto damos por terminada esta quinta lección. En la siguiente lección lo que vamos a hacer es despejar todo tipo de preguntas que se hayan desarrollado durante las lecciones. Por eso los invito a que preguntas, dudas, inquietudes las dejen aquí en el nivel de comentarios. Yo lo que voy a hacer es, voy a descargar las preguntas y las voy a responder en la siguiente lección, porque sé que muchas personas no tienen tiempo para leer los comentarios, pero si se las respondo visual y verbalmente, sé que muchos de ustedes van a despejar dudas que tal vez tenían y no habían tenido tiempo de leer la respuesta. No olviden suscribirse a mi canal, no olviden darle like y compartirlo con todas las personas que puedan. Ya estamos llegando a un número considerable de personas y eso me hace muy feliz de saber la acogida que ha tenido el curso, de que le estoy ayudando desde este medio a muchas personas que lo necesitan, que es una oportunidad de hacer un sueño realidad. No olviden que esta es una oportunidad única para ustedes como profesionales, como técnicos, como asistenciales. Denle like a mi video, compártanlo y nos vemos en la sexta y última lección. Espero que tengan un final de día excelente, maravilloso. Todos mis buenos deseos siempre son para ustedes. Y nos vemos en nuestra próxima y última lección. Hasta luego.